se olvide. Dile a 10 minutos cada vez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más del podcast no oficial del Instituto Mexicano de la Certificación de Silicones, donde les acompaña el director de la Unidad de Certificación de Café Irlandés, el licenciado Alan Cueva. Y como representante de la Secretaría de Generación de Ruido Blanco, su servidor Alejandro Torres. Aprovechando la cortinilla, hoy nos toca ver un tema bastante interesante desde el punto de vista tecnológico, donde la pregunta es, ¿qué hace de Silicon Valley un Silicon Valley? Entonces, primero hay que definir qué es un Silicon Valley. Alan, ¿qué es un Silicon Valley? Silicon Valley, bueno, ya ves, de nuestro español, el Valle de la Silicona, tío. Vale. Pues es un poquito extraño, es como un fenómeno. Literalmente es un espacio, es una zona en Estados Unidos, en California. En California, que conforma San Mateo, Santa Clara, Alameda. Tampoco no está muy definida, es como que esa zona de Palo Alto. Si tú ves el mapa, está la ciudad de San Francisco, famosa por muchas cosas, entre ellas Pixar, por ejemplo. Todas las películas son ahí. Y San Mateo, el Valle del Silicon Valley vendría siendo como los suburbios de San Francisco. De hecho, San Francisco es muy pequeño. Sí. De hecho, ya cuando toquemos la historia, pues ya vamos a definir por qué nació ahí, ¿no? Y cómo se fueron dando las cosas. Entonces está San Francisco y más o menos a 1 o 2 horas, depende del transporte, está San José. Y más o menos cerca de esta ciudad de San José es donde está Silicon Valley. Es definida por muchos como la capital tecnológica del mundo y algunos le empezaron a llamar el Hollywood de la industria de tecnología. Está esta idea en Estados Unidos de que si tú trabajas en tecnología, más específicamente en software, a lo mejor en electrónica, y quieres triunfar, era como el mito de Hollywood, ¿no? Si eres cantante tienes que ir a Hollywood, si eres actor tienes que ir a Hollywood. Sí, bueno, porque todo se mueve allá. Sí, la industria está muy grande en Silicon Valley. Y bueno, principalmente porque es la casa y lugar de origen de la mayoría o de las más grandes compañías de software. Ok. Y ha tenido varios problemas, por lo tanto se ha intentado como que mover a otras ciudades de Estados Unidos, inclusive a otros países, o expandir de cierta manera. Entonces últimamente es muy común escuchar como que el Silicon Valley de Latinoamérica o el Silicon Valley de España, de Europa, o el nuevo Silicon Valley si estamos dentro de Estados Unidos, ¿no? Sí, ya cada país quiere tener su propio Silicon Valley y cada continente también tiene que tener el suyo, ¿no? Por ejemplo, se hablaba mucho aquí en México que Guadalajara es el Silicon Valley de aquí. Y luego recientemente nuestro gobernador de Oro nos empezó a decir de que quiere que Monterrey sea el Silicon Valley de México también. Sí. Entonces va a haber una pelea entre dos Silicon Valleys. Por ahí estuve viendo unos reportajes de Silicon Valleys de Latinoamérica y de hecho posicionan, para mi sorpresa, a Monterrey como uno de los Silicon Valleys. Aunque Guadalajara es más común, es más la idea. Se está diciendo también que en Colombia, de hecho originalmente era el Silicon Valley de Latinoamérica, se supone que era Brasil, era Sao Paulo. Luego como que se volvió más atractivo Guadalajara por el tema de la proximidad. Ok. Y bueno, Monterrey yo creo que también se les complica por el clima. Sí, también. ¿Y en Europa quién es el Silicon Valley pesado? Se supone que era Alemania, pero oficialmente es Dublín, que es la ciudad donde yo vivía aquí en el país de Irlanda. Órale. Y también últimamente, bueno, primero empezaron como que Seattle era el nuevo Silicon Valley de Estados Unidos. Últimamente, yo había escuchado que es Houston, pero ya haciendo investigación se supone que es Austin, en Texas. Sí, es Austin. Y bueno, también hay varias empresas en Boston. Entonces por ahí últimamente dicen que hay muchas empresas de tecnología en Florida. Entonces pues se están peleando por saber quién es el Silicon Valley. De entrada yo creo que en mi opinión es un tema muy manoseado. Pero ya veremos por qué pues a los países o a los estados. Todos quieren ser un Silicon Valley, sí. Exacto. Sí, entonces si empezamos desde el principio, viene siendo el origen. Silicon Valley nace como una reubicación, por así decirlo, o da la casualidad de uno de los empleados que trabajaba para Packard Bell, es el que se reubica, ¿no? Cerca de ahí de Palo Alto.
y empieza como que esa tendencia de que todo lo tecnológico, todo lo revolucionario, electrónicamente hablando, empieza a salir de esa parte del mundo, ¿no? Sí, sí, pero estamos hablando de la época del radio y de los telegramas. Supone que en San José fue donde estuvo la primera estación de radio. Ujú. Y pues, estamos hablando, creo que, según entiendo, por ahí de la Segunda Guerra Mundial. Yo siempre tenía entendido que todo nació con Google, pero obviamente va de más atrás. Es que Pero hay muchas. son varias etapas, Sí, sí, sí. de cómo se va definiendo Silicon Valley, ¿no? Cada Ujú. uno con su época. Sí, Por ejemplo, estamos hablando de que antes del transistor, o sea, básicamente de los primeros hallazgos o indicios que indican que Silicon Valley se vuelve Silicon Valley es cuando empieza a haber esa revolución del transistor, ¿no? Que sí, antes sí. eran puros bulbos y eran puras Ujú. pulsos eléctricos para tú crear una computadora. Pero un poquito antes de esto se dio lo que veníamos diciendo, como que había muchos inversionistas o inversores en San Francisco. También hubo mucha investigación militar en esa área, que es la idea original, que todo se originó por investigaciones militares. Ok. Ya ves que nos enseñaron en la escuela que el Internet en realidad fue inventado por militares. Así es, así es. Y bueno, algo que he visto mucho y escuché hace poco la frase que los militares son los mejores clientes, al menos en Estados Unidos. En Estados Unidos sí. De hecho, pues si no existiera la guerra como tal, todo lo que es la innovación tecnológica a través de los proyectos militares, pues no tendríamos muchas cosas, ¿no? Así es. Este... También ahí, yo creo que en ese entonces estaba muy pegado la milicia, pero ahí empezó la NASA en esta área de Silicon Valley. Luego se movieron a San Diego, Ujú. pero ahí empezaron, antes de buscar como que lo espacial eran aeronaves y cosas por el estilo. Sí, claro. Cuando ya ocupaban más terreno para hacer sus lanzamientos, pues es cuando se reubican. Pero para mí una pieza muy importante es la Stanford University, que ellos están oficialmente en Palo Alto, Ujú. que es de las zonas más ricas del Silicon Valley, o de las más Actual. famosas. Ujú. Sí, haz de cuenta que cuando estábamos hablando de la NASA y de lo militar, ese es el pre-Silicon Valley, ¿no? Esa es la semillita. Sí, Cuando llega a Stanford es cuando ya se da el Silicon Valley que nosotros conocemos como tal, ¿no? todo se le atribuye a este tipo, el Frederick Terman. Ujú. Pues se supone que venía de familia ya con indicios de investigación y cosas por el estilo, y se dice mucho que motivaba a los estudiantes a que crearan sus propias empresas, ¿no? Así es. Me imagino que en ese entonces la idea era irte a Nueva York o algo por el estilo. Y él dijo, no, funden aquí en el valle, en esta área, ¿no? Así es, porque es cuando, pues obviamente las universidades americanas tenían el pique, ¿no? Que era Harvard y Stanford y las otras. Entonces, Frederick Terman no nada más era de que, sí, o sea, no era un apoyo moral. El señor sí tenía su propia línea de, por así decirlo, un preinversionismo, en el sentido de que él facilitaba, en caso de que los proyectos que se acercaban sí le agradaran a él, te facilitaba una línea de capital inicial, tú como empresita. Sí, sí. Encima de esto, Silicon Valley, específicamente en esa área geográfica, se va dando porque consigue Stanford lo que viene siendo, ¿cómo se llama? ¿Financiamiento? No. Que no te cobren impuestos por el suelo. Entonces, ¿qué hace Stanford? Agarra unos terrenotes bien brutales cerca de la universidad, consigue esta por así decirlo, visto bueno del gobierno de que, oye, no me cobres tantos impuestos por tener estos terrenitos aquí. Y entonces ya es un ciclo, ¿no? De que tu misma universidad creas las empresas de tus mismos alumnos. Y eso como que te va dando cierto prestigio, que yo creo que en su momento Harvard no tenía como tal. O sea, este tipo de mecanismos. Sí, y de los primeritos agraciados o que sí pasan a la historia, pues es el dúo Hewlett Packard, ¿no? Sí, se me hace gracioso porque eso seguro que en ese entonces los terrenos eran muy baratos en esa zona, ¿no? Sí, porque no había nada, güey. Estamos hablando de que era un desierto. Entonces yo creo que el mismo gobierno como que no le pensó dos veces en autorizarle ese tipo de beneficios. Y pues los aprovecharon al 100%. Y como bien dices, estos dos estudiantes de Frederick montaron su empresa y bueno, es una de las pioneras en cuanto a investigación. En cuanto a investigación, y pues siguen siendo relevantes, ¿no? En el mercado de la tecnología.
Y luego, como mencionabas, pues vino la era de los transistores. Está esta persona, William Shockley, coinventor de del transistor en Bell Labs. Bell Labs estaba en Nueva York, de hecho. Sí. Y bueno, él como estudiante de Stanford, claro. Después él dejó Bell Labs y lo que hizo fue empezar su propia empresa en Silicon Valley, en Mountain View, creo que se llama. Ahí nada más como contexto, se sale de Bell Labs y regresa a estudiar otra carrera, güey. Oh, sí, ¿carrera o posgrado? Sí, según yo era carrera, porque no tenía nada que ver con el conocimiento que tenía ahí. Y ahí cuando cursa la carrera es cuando ya se empalma con toda la cátedra de Stanford, ¿no? Y ya ven que sí tiene promesas sus ideas y ya le dan el financiamiento. Sí. Ya veo. Y de su empresa es donde viene todo esto. Sus innovaciones era hacer transistores de silicio en lugar de germanio. Y por eso viene el Silicon Valley. Así es. De hecho, dicen por ahí que esta persona era súper arrogante. Ganó un premio Nobel por sus invenciones del transistor. Sí. Y decían que era, como decimos en Monterrey, inmamable. Una persona muy arrogante. Sí, digo, ves que tienes un premio Nobel, como que sí, se te justifica, pero este vato se pasó de lanza. Pero no era nada más porque fue inmamable, o sea, se fue, yo creo que corrompiendo él mismo con su propio ego, porque según lo que alcancé a investigar, empezó a tener una paranoia brutal en su propia empresa, al grado de que pues ocupaba, organizaba detección de mentiras, o sea, con los aparatitos de antes, cada cierto tiempo con sus empleados, encima de que revelaba cuánto ganaba cada quien para que no se fueran a piratear sus empleados. Estaba bien curioso el caso de... Pero gracias a esta paranoia es de que se da lo de los 8 traidores. Sí, 8 ex empleados que decidieron fundar sus propias empresas, ya sea que en equipos o solos, y nacieron pequeñas empresas como lo son Intel y AMD. Pero es que casi nadie conoce en estos tiempos. No, nadie. No. Desde ellos desaparecieron, güey, creo. También mencionando como parte de esta idea de que Stanford es crucial para el desarrollo de Silicon Valley, en Stanford se creó el Stanford Research Institute. Y entre ellos también tenían clientes a los militares y contribuyeron enormemente a lo que es el ARPANET. ¿Te acuerdas que nos mencionaban que es el predecesor del Internet? Sí, el ARPANET. Entonces, sí eran buenas investigaciones, no solamente es como que la idea, que es lo que yo recalco aquí, no solamente es que tuvieran la filosofía de hacer empresas, sino que sí las cátedras eran pesadas, es sí, los temas y todo, inclusive ahora si ves las carreras de Stanford, los cursos de computación en internet de Stanford, están muy pesados, no son cualquier curso. Es que básicamente sus alumnos fueron los que inventaron todos estos conceptos que ya hoy damos por sentado, ¿no? Sí. Y bueno, ya llegó hubo por ahí un periódico que se llamaba Electronic News y fue el que inició este nombre, el apodo de Silicon Valley USA. Y pues como que les gustó, ¿no? Como decían, era pegajoso. Así es. Y bueno, ya llegó la parte de la época de la cultura informática y empezaron a surgir bastantes compañías como Atari, Apple y Oracle en los 70s. Luego en los 80s Adobe, Microsoft, Cisco y Electronic Sports. Electronic Arts, perdón. En los 90s Yahoo, Google, eBay y Nvidia, entre ya muchos otros que se empezaron a formar. Y último de los 2000 se dice mucho de Facebook, Twitter, Uber y Tesla. Pues puras empresas. Todo lo que tienes instalado en el celular prácticamente. Sí, o lo que compraste de tecnología últimamente. Todas estas empresas tienen como que el mismo modelo en el punto de que no todas iniciaron con alumnos de Stanford, pero todas tenían, aunque sea un rebote con Stanford, más que nada por el tema del capital. Porque obviamente los modelos de este tipo de empresas, que todavía hay casas de inversiones de inversionistas que todavía se basan en ese modelo, en el sentido de que tú tenías tu compañía de garage antes. Sí. O sea, estamos hablando de 70s, 80s, 90s, quizás 2000s todavía. Tenías tu compañía de garage, armabas un prototipo de la tecnología o de tu idea, lo presentabas a través de Stanford o ya conseguías directamente algún inversionista de ahí local, porque cuando Stanford empieza a hacer eso, los demás empiezan a ponerle ojos a esa área. Ya lo ven
como el periódico decía, ya es un Silicon Valley. O sea, ya es un concepto donde los inversionistas, si quieren invertir en tecnología, tienen que pasar primero por ahí, ¿no? Sí, sí, todo eso son las fórmulas del Silicon Valley, pero ya ves que está este concepto de startup que se inició aquí, pero es esa idea, ¿no? Yo tengo como que... Es un modelo de negocio. Muy marcado y bueno, también, bueno, se volvió tanta la fama de la zona que las empresas empezaron a mudarse, empresas como Microsoft que no tenía bases ahí, todos empezaron a mudarse al Silicon Valley. Sí, es más que nada por el concepto que mencionabas anteriormente de Hollywood. O sea, por ejemplo, si tú te quieres hacer famoso, no vas primero, no sé, a Broadway directamente. Vas primero a Hollywood, ¿no? Como que la industria misma te va diciendo de que, mira, si quieres hacerlo rápido, tienes que empezar aquí o aquí. En el caso de la tecnología, en ese punto del tiempo, pues tenías que empezar en Silicon Valley porque todos los que tienen dinero y están dispuestos a invertirle al área de tecnología van a estar aquí viéndote. Entonces, si llegas ahí, aunque rentes una casita, un garage, con que tu tarjeta de presentación dice que eres de Silicon Valley, ya te abría las puertas a muchos inversionistas, ¿no? Era como las grandes ligas. Ajá, como las grandes ligas. Y sí, de hecho estaba viendo un documental de reciente y por ahí mencionaba una casa en Silicon Valley que prácticamente es como una especie de incubadora y está llena de personas ahí con sus proyectos, con sus ideas así medio locas y cosas por el estilo, ¿no? Ya. Y sí es esta idea que a lo mejor y mucha gente opina que ya se perdió, pero es esta idea de los orígenes del Silicon Valley, lo que hizo bueno Silicon Valley. Sí. Y luego ahorita ya, inclusive ha habido casos de empresas fantasmas o de estafadores que crean sus empresas que no sirven para nada. Con el puro renombre hacen inversionistas y terminan en la quiebra. Es que lamentablemente también se crean estos inversionistas tontos. Por ejemplo, antes, cuando tú, si manejabas algún capital considerable para un banco o un hedge fund o algún tipo de mecanismo de inversión aparte, pues ellos tenían que hacer su investigación. Entonces, para bien o para mal, el concepto de Silicon Valley crea estos inversionistas tontos en el sentido de que lo único que te verifican es que efectivamente estés instalado ahí, ¿no? Como empresa. Sí. Ni siquiera voltean a ver si tu idea es viable o si tienen los recursos y la experiencia. No, dice que eres de Silicon Valley, entonces tengo que confiar a ciegas de que tu proyecto va a ser un éxito. Y obviamente no siempre es el caso. Yo de estas ideas yo saco varias conclusiones. Por ejemplo, lo que mencionas, yo creo que se debe porque, bueno, es que los inversionistas y a lo mejor aún todavía en esos tiempos no tienen ni idea de lo que es la tecnología, ¿no? Entonces es muy fácil decir, bueno, es que era un inversionista tonto, pero bueno, es que en ese entonces nadie sabía nada. Y también me gusta pensar, no estoy seguro que bueno, siempre estaba esta idea de que solamente podías ser rico si eras de familia rica o si eras corrupto, algo así, ¿no? Pero esas personas, yo quiero pensar que el Mark Zuckerberg sí llegó por su trabajo, ¿no? O sea, como que la tecnología te dio un punto donde podías resaltar, ¿no? Sí, porque pues era una línea directa a, no sé, explotar como empresa, ¿no? Porque por ejemplo, cuando se da el boom del .com, ahí en los 90s, era lo mismo. O sea, tú no estabas vendiendo un recurso físico, estabas vendiendo un servicio o algo inmaterial. Entonces, al tú poder replicarlo en masa, pues obviamente te caía mucho dinero, ¿no? Y tú les vendías la idea a estas personas que no sabían ni que era una página web, pues yo creo que se oye chido, déjame le invierto, no sé, $35 millones en tu idea. ¿Y qué terminaba haciendo? Pues una página que ahorita conocimos con una landing page nada más. Sí, nada más para dejar claro, si alguien no conoce lo de la idea, es bueno, de la fórmula del Silicon Valley son inversionistas, investigación, obviamente es investigación y desarrollo, y una gota de emprendedor, ¿no? O sea, no solamente es investigar por investigar, sino que investigar con un propósito de innovación, por decirlo así. Así es. Y es tanta la fama de Silicon Valley que yo, hasta donde yo entiendo, corrígeme si estoy mal, si una empresa prospera de igual manera le llaman empresa unicornio, ¿no? Que fue lo que pasó con Rappi, que según entiendo es colombiana. Sí. Y pues fue como que, wow, algo que prosperó fuera de aquí sí se les hace muy extraño.
Sí, o sea, también haciendo el paralelismo a Hollywood es cuando alguien fuera de Hollywood se hace más famoso que las estrellas que ellos mismos están proponiendo, ¿no? Ujú. O sea, salió de la nada y se hizo exageradamente valiosa, por eso el término unicornio. Exactamente. Pero bueno, no todos son buenas noticias, no todos son risas. También hay muchos problemas en Silicon Valley. De hecho, varios de ellos yo los he visto en Dublín. Silicon Valley obviamente es el extremo, Ujú. pero es definido como una tierra de contrastes. El Valle de la Y Silicona. sí, sí. Y algo que mencioné, estaba viendo en un... hay un libro que se llama... bueno, en español sería como Silicon Valley para Ujú. foráneos de esta persona, Reinaldo Normand. Y menciona, el área no es tan tecnológica. Yo solo he estado una vez en Silicon Valley y sinceramente su nombre tiene tanto peso que yo estúpidamente pensé que todo iba a estar como que... Pues sí, yo pensé que iba a haber tecnología por donde mirara, ¿no? O sea, creíste que ibas a llegar a Japón, en Estados Unidos, algo Casi, así. casi, exactamente. Muy buena comparación. Pero si han estado en Estados Unidos, fuera de las ciudades, todo parecen pueblitos raros con casas así pequeñitas, con los negocios son así como que un terreno enorme con estacionamiento y en medio una casita, así son los McDonald's normalmente o las lavanderías. Entonces Silicon Valley está muy, sí, muy rústico. O sea, si yo te llevo ahí sin decirte y te digo que es, no sé, Texas, a lo mejor pues, ni siquiera ves la diferencia, ¿no? O sea, no Claro. hay nada. Sí dicen mucho que las casas se ven como que muy impresionantes. Yo de hecho hasta fui a Palo Alto y ni me impresionó nada. O sea, no se ve una zona fresita o fancy, pero no ves así como que cosas del otro mundo, O ¿no? sea, para ti era un suburbio, una colonia Sí, más. sí, es un suburbio cualquiera. A lo mejor en Palo Alto son más como que una zona de negocios y como que restaurantes y cosas por el estilo, lo cual a lo Ujú. mejor solo hay en las zonas céntricas de las ciudades pequeñas en Estados Unidos. Sí. Pero o sea, sí, San Francisco es impresionante, pero el Silicon Valley es como que es como si fueras en una carretera, de repente, mira, ya está un edificio de Facebook, y allá está el edificio de Oracle, y allá está el edificio de Google, y ya, pero no, o sea, la carretera es lo mismo, ¿no? Las casas de alrededor son lo mismo, ¿no? Claro, claro. Y se quejan mucho de que la infraestructura es de tercer mundo. Yo me imagino que no conocen bien el tercer mundo, pero la idea es que no es algo, inclusive se preguntan a dónde van tantos impuestos, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, el transporte público es ineficiente, lento y costoso. A lo mejor de costoso es igual de costoso que en Europa. Lo que tienen es que ahí el transporte público es muy bonito, los autobuses y los trenes son de primer mundo, pero el servicio es muy malo. Yo creo que pasa uno cada hora y si pierdes el autobús si vas al trabajo y perdiste el autobús, ya tienes que tomar taxi, ¿no? Sí, yo creo que por lo mismo de que quisieron emular el modelo de un campus, ¿no? De Estados Unidos, en el Ujú. que pues las clases las tomas enfrente de donde tú estás durmiendo, ¿no? Donde tú vives. Sí, pero luego Pero luego bueno, pasa esto. esto contribuye a otros problemas que estamos viendo, pero también dicen que hay calles con baches, no como en México, pero sí hay baches. Ujú. Y mencionan mucho que las escuelas públicas son muy simplonas, muy de la media. Ok, ok. Y bien como tú lo mencionas, o sea, a lo mejor tú esperas ver algo como Tokio, como Shanghái, muy tecnológico. Pero nada que ver. Y acá los servicios son iguales, al menos en Tokio tienen las vending machine por todos lados, aquí nada, ¿no? Ya. También se da algo de desigualdad, ¿no? El problema es que como la media de salario aumenta mucho por la gente de tecnología, la gente que no se dedica a tecnología se ve afectada muy gacho. De hecho, se dice que hay muchos vagabundos en Silicon Valley. Los hay en todos lados de Estados Unidos, pero aquí también son comunes, ¿no? Pues Y que California y Nueva York, ¿no? Específicamente tienen un problema muy grave con vagabundos. sí, sí, bueno, aunque Los Ángeles ese sí es Está el peor. extremo, ¿no? Sí, sí, pero Joder. bueno, es que Los Ángeles es muy grande. Pero, por ejemplo, cito a esa persona de este libro de Silicon Valley. Dice, un emprendedor pasa de trabajar con inteligencia artificial para conducir autos a llamar a la policía porque un vagabundo está defecando en su entrada en el mismo día. Sí, pobre California. Entonces es muy extraño, es casi, sí, no, yo no me lo imagino, ¿no? Y vamos a otro punto, la crisis de vivienda.
Que viene siendo lo mismo, ¿no? O sea, tú generas vagabundos porque tienes una crisis de vivienda bien fea. Sí. Estas ideas de colonias privadas en Monterrey, por ejemplo, son muy raras. Para tener lo mismo en Silicon Valley, tienes que ser estúpidamente rico, ¿no? Ya. O sea, a la persona... De hecho, estuve viendo varios youtubers que mencionan que tú puedes googlear la dirección de la casa y te sale el dueño. Entonces una chica decía, no, yo aquí renté una casa para hacer este video y mis vecinos todos los googleé y todos son inversionistas muy pesados en el área de tecnología, ¿no? Y son casas, o sea, sí, no. Casi es como decir, no, pues al lado de mi casa vive Carlos Slim o algo así, ¿no? O imagínate tú, pues, si vas a San Pedro o Monterrey, ni de chiste te puedes acercar a la casa de a un millonario. Sí, no, nada que ver. Y bueno, los locales se están siendo expulsados prácticamente, y si no estás dedicándote a la tecnología, te tienes que ir del área. Los millonarios tecnológicos los echan, pero es esto que es como sistemático, ¿no? O sea, no los echan a patadas, sino que todo aumenta. Es que es una especie de terrorismo de bienes raíces. O sea, si yo consigo una empresa que acaba de ser fondeada con millones de dólares y quiere un lugarcito en Silicon Valley, pues obviamente se la voy a dejar muy caro, lo va a poder pagar y eso le va a afectar a pues todo el mercado que esté ahí, ¿no? A todos los residentes. Sí, pero ya ves cómo funciona. O sea, lo haces una vez y lo haces 3 veces y poco a poco, con los años, cada vez va aumentando más la vivienda. Así entonces es. empieza De a crear hecho, la crisis. aquí, por ejemplo, en Monterrey, bueno, específicamente en San Pedro, lo que pasó fue eso, de que el área de San Pedro fue creciendo en costo, básicamente porque todos los emprendedores o creadores de nuevas empresas querían a fuerzas tener sus oficinas aquí. Sí. Entonces fueron poco a poco despejando el área de las personas que ya vivían ahí, ¿no? Que ya estaban asentados. Justamente eso, pero desde hace mucho tiempo y por 10. Sí. Porque se supone que hay casos que inclusive los mismos emprendedores tienen problemas para pagar sus cuentas. No quiero pensar qué pasa si tú eres un adolescente de Silicon Valley y quieres dedicarte al arte progresivo o algo así. O quieres o que te gusta, no sé, digas, a mí me gusta trabajar en una fábrica, a mí no me importa, a mí me gusta eso, pues no, cállate, no, es imposible. Es imposible tener una vida en tu misma casa de origen, tu mismo ciudad de origen. Sí, yo creo que tendría que terminar siendo como Nueva York, ¿no? Donde las personas ya viven a varios municipios de distancia de su trabajo. Sí, pero la infraestructura de Nueva York te deja eso. El metro y todo eso, aquí tienes que tener coche forzosamente. Y bueno, también hay un tema que te decía, estaba viendo un documental de la BBC sobre el Silicon Valley, se llama The Secrets of Silicon Valley. Y hablaba sobre este tema de ruptura, de disruption. Ya después yo no lo recomendaría tanto el documental, porque hasta pues es una persona que como que quiere ver el lado malo de Silicon Valley, y yo creo que en mi opinión de hecho se empieza a escuchar un poco chairo de cierta manera. Y bueno, por ejemplo, va a las oficinas de Uber, que hace algo que a mí me mata de risa, que toma un Uber para ir a las oficinas de Uber en San Francisco. Debería ser gratis, ¿no? El viaje de que vas a Uber, es gratis en automático. Exactamente. Y él menciona, bueno, si le pregunta a una persona de Uber de que, oye, ¿y la empresa que no? Que estamos que para mejorar el mundo, que estamos que para evitar que dependas de tu coche, estamos para reducir el consumo o la quema de combustibles. Y luego empieza a hablar de casos que pasaron cosas parecidas en Monterrey y en México, inclusive más fuerte en Brasil. Pero él se va a la India y habla de estos casos donde, pues si eres chofer de Uber, probablemente la pases muy mal, de las familias, que inclusive ya ves que hubo protestas de los taxis en contra de los Ubers. En todas las partes donde va tocando Uber siempre hay este tipo de disrupción, ¿no? De ruptura de la sociedad. Bueno, en la India mataron a un tipo a un chofer de Uber. Y entrevistó a la esposa, y la esposa así como que, bueno, es que esa empresa del demonio me quitó a mi esposo. Y aunque sí es muy como que etiquetar a la empresa como la mala es responsable directa. Sí. Y bueno, no dieron detalles si recibió una indemnización o algo, pero pues que también está esta idea de que los choferes de Uber son un poco independientes, ¿no? Son problemas muy grandes. Y supone que la idea es que el Uber era para estudiantes de universidad nada más, ¿no? Y luego se volvió negocio. Sí. Yo de lo que estoy seguro es que los del Uber diseñaron su negocio pensando en Estados Unidos, y a lo mejor fue un error para ellos moverlo tan rápido a otras partes,
o no pensar qué problemas, ¿no? Pero lo que maneja qué problemas puede causar en la sociedad. Pero lo que maneja este documental es cómo estas personas que se supone que son muy inteligentes de Silicon Valley causan destrozos a nivel cultural y social en otros países que no tienen ni idea, ¿no? Es También que, habla de... y no creo que sea su culpa, porque por ejemplo, específicamente en el caso de Uber Taxis, es porque ellos no miden la influencia y el poder de que La tienen corrupción. la corrupción de ese tipo de organizaciones. O Ujú, sea, ujú. estoy seguro que hay un gremio de taxis que obviamente vieron a Uber como una amenaza a su pues, capital Sí. y hicieron todo lo posible dentro de, como tú dices, su cultura, que en el caso de la India, pues es, tengo que matar a mi enemigo, lamentablemente, y pues se generan este tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, está muy complicado. Yo diría que yo me imagino que Uber lo que hace es delegarlo sus oficinas en los demás países y ellos no pueden, pero entramos a un debate. Yo también creo que está mal culpar a la empresa así directamente porque por lo que mencionas, pero pues No, problemas y existen, si te ¿no? vas a lo más básico, pues el que lanzó la primera piedra es el primer culpable, ¿no? Ujú. También, por ejemplo, en el caso de Airbnb, comentan que, y está pasando en Barcelona, de hecho lo mencionaba el ejemplo, yo En lo he México visto que se también. quejan en Dublín, que es lo mismo, ¿no? Que se empieza a volver rentable, empieza a subir precios y aumenta los precios de la vivienda, aumenta los precios de todo indirectamente y se hace un desastre, ¿no? Sí, es un efecto que le dicen las casas fantasma. Mm, ¿Por qué? Porque si tú tienes un dinerito extra y tu idea era invertir en alguna propiedad, ahora con este modelo de Airbnb, lo que tú haces es que lo haces un Airbnb. sí, Entonces, ¿qué genera esto? Que obviamente las áreas cerca de puntos de interés muy importantes en ciudades, pues se vuelven vacías porque nada más son Airbnb, son hoteles de paso. sí. ¿Y qué hace? Obviamente a todo alrededor de la zona aumenta de precio. Las personas que sí ocupan vivir cerca de su trabajo que está Ujú, por esa ujú. área, pues no pueden conseguir una vivienda. Entonces se van dispersando, ¿no? Y van creando este hueco extraño Sí. alrededor de una capital. En Dublín no exactamente por Airbnb, pero por otros factores parecidos, se vuelve imposible, pero ya no vivir cerca del trabajo, vivir en Dublín, comprarte una casa en Dublín es muy difícil Ujú. y peor si no te dedicas al área de la tecnología o si no eres profesional. O sea, ya ese Entonces, sí es un Silicon Valley porque ya está, ¿cómo se llama? Replicando efectos de su papá. sí, sí, pero este de vivienda lo replicaron muy bien y está siendo un caos, un caos. Y varios amigos me comentan que en México está pasando lo mismo, pero aquí es que es por 10. Hace poquito vi, por ahí tengo la imagen de hecho, un Airbnb en Dublín, que era el patio de un tipo con una casa de acampar, 30 euros la noche. Ah, su madre. A ese nivel que estamos de problemas de vivienda. Y sí hay gente que culpa al Airbnb y cosas por el estilo. Me acuerdo cuando antes se veían mal los hoteles cápsula que tenía Japón, pero yo creo que ese tipo de áreas para allá va, güey. Yo estuve en uno que se podría considerar cápsula y la verdad son una chulada, como decimos, ¿no? Sí, no tiene nada de malo, o sea, nada más al último te duermes en la cápsula ya. Pero antes Sí, lo sí. veían como que, oh, ¿cómo puedes estar ahí? O ¿Quién a lo sabe? mejor Bueno, para viaje de negocios sí estaría un ándale, poco sí, sí. O mal. sea, si no vives ahí, ¿no? Ujú. Porque imagínate cocinar en una cápsula, ¿cómo le haces? Exactamente. Y también, bueno, se quejan mucho de que en Estados Unidos esas empresas no pagan impuestos. Inclusive hay personas del gobierno de Santa Clara que están dedicados a investigar si es que no están pagando impuestos. Y este documental mostraba el caso específico de un campus de Apple que estaban haciendo que se ve muy, muy fresita. Es como un círculo. Y lo estaban construyendo, decían que una cantidad exagerada, que no sé, el tipo decía, según mis cálculos, ellos de haber pagado, no sé, 7 billones en impuestos y ellos reportaron 500,000 o algo por el estilo. Ujú. Sí, porque tienen estrategias fiscales lamentablemente súper grises. Por ejemplo, Facebook, había un rato, no sé si todavía lo sigue haciendo, donde evadía muchos impuestos porque ellos oficialmente, según esto, estaban constituidos en Irlanda, güey. Mm, Entonces, a final de año, del año fiscal, lo que hacían era hacer suficientes movimientos como para que ellos pudieran comprobar de que financieramente en Estados Unidos tenían muy poquito, o sea, no habían generado ganancias, entonces eso les daba
¿cómo se llama? Un crédito fiscal considerable, entonces terminaban pagando bien Sí. poquito y luego regresaban la lana para hacer los pagos. O sea, un circo completo nada más para evadir impuestos. Pues de cierta manera es legal. Dicho, lo que tiene Irlanda Y es sí, que... porque las reglas están ahí. Ujú. Lo que tiene Irlanda es que creo que hasta le podría ser considerado un paraíso fiscal, ¿no? O sea, aquí los impuestos para las empresas son muy bajos. Ya. Y sí, no me sorprendería que muchas empresas hicieran eso, ¿no? De cierta manera casi lavas el dinero, pero bueno, nada más lo reportas acá y lo envías para Ujú. allá o algo por el Y yo estilo. creo que para allá va el cambio, güey. Por ejemplo, en México luego empezaron a hacer leyes de eso, ¿no? Ujú. Pero uno se podría preguntar de que, bueno, con tanto desastre, ¿por qué los países quieren su propio Silicon Valley? Ujú. Bueno, a pesar de tantos problemas, el Producto Interno Bruto de Silicon Valley equivale al de Suiza. Ay, güey. De hecho, ya ves que estaban mencionando que California, si California fuera un país por sí mismo, sería como la quinta economía del mundo, algo por el estilo mencionaban. Ya. Entonces, el dinero que dejas mucho, es demasiado. Que Sí. bueno, yo me imagino que cualquier país latinoamericano diría, tráeme los problemas, pero déjame el dinero. Sí, como siempre lo hacen, ¿no? Y aparte yo creo que los países o localidades, si nos vamos a un nivel inferior, quieren su Silicon Valley por dos cosas. Uno, porque mediáticamente se oye bien chido. O sea, si tú le dices, es que quiero ser el Silicon Valley, como que mínimo te ganas una nota en algún periódico, ¿no? Internacional Sí. o nacional. O sea, eso es mediático porque es mediático. Y dos, porque al ellos como que levantar la banderita de que yo quiero dedicarme al crecimiento tecnológico, van a traer más inversión y ellos Ujú. por consecuencia también creen que van a generar más empleos y esos empleos se los pueden adjudicar a que, como que mi gobierno generó tanta cantidad de nuevas vacantes, ¿no? Sí, O sea, quieren usar la marca de Silicon Valley, no quieren ser un Silicon Valley. sí, sí. Y bueno, hablando de esta marca, ¿qué significa ser un Silicon Valley? O lo que la gente cree que es ser un Silicon Valley, ¿no? La percepción, sí. Ujú. Bueno, aunque no lo sea, un sinónimo de modernidad, aunque no necesariamente lo sea, porque tú dices, quieres decir que eres moderno, que tienes dinero, que tienes inclusive investigación, pues que tienes gente emprendedora, tienes inversionistas y tienes buena investigación. Así es. Aunque normalmente solamente significa, o los que yo conozco, que hay compañías grandes de IT y algunos startups que tienen sus sedes ahí. Sí, yo creo que no, muchos países cuando dicen, quiero ser el nuevo Silicon Valley o ya lo soy, casi siempre se cuelgan no del concepto de Stanford de voy a crearlas desde cero, no, no, no. Ujú. O sea, llegó, no sé, Microsoft a tu ciudad, ahora yo soy el Silicon Valley. Llegó Oracle a tu ciudad, ahora yo también soy un Silicon Valley. Entonces, Y es como que que, nada más por tener el predio de una de esas empresas ya se creen este concepto, ¿no? sí, sí, pero como tú dices, se traiciona mucho porque digamos que Cisco va a poner un centro de desarrollo e investigación en Monterrey, va a generar muchos trabajo y todo, pero toda la investigación o todo el trabajo es para Cisco, ¿no? O sea, ¿qué beneficio le trae Al lugar. a la ciudad? O sea, yo que viví en Guadalajara, más o menos te das la idea de que, bueno, si alguien te trabaja en una empresa grande, después él mismo con sus ideas de estándares de calidad, podría fundar una empresa o elevas el nivel de tus ingenieros en la ciudad, pero fuera de eso, no tanto. O sea, no le veo muchos. Es como tú dices, bueno, es que Silicon Valley es modernidad, pero lo que se desarrolla en Silicon Valley se queda en Silicon Valley. Lo que desarrolla el Silicon Valley latinoamericano, europeo, se va a Silicon Valley. Sí, o sea, lo único como que quieren dejar la idea es los empleos, ¿no? O sea, de que estás generando empleos Ujú. y lo que se va a quedar, si bien te va y no te toca a alguien como Facebook de evasor fiscal, es de que pues va a dejar un poquito de la ganancia que esté generando, ¿no? Sí, sí, aunque pues, a esas alturas yo creo que a los gobiernos, sobre todo a los latinos, solo les importa, bueno, a los latinos les importa trabajo y Así es. Y no que encima de dejen. que aquí, bueno, particularmente en Latinoamérica, como que cualquier parque tecnológico es el que ellos le dicen Silicon Valley. No sé si te acuerdas que aquí en Monterrey teníamos uno, ¿no? Que era de Por la, el aeropuerto. sí, el de la UNL.
De hecho, en este documentaje que vi que hablaba, que creo que era era un documentaje brasileño, Ujú. hablaba de las posibilidades de Monterrey como un Silicon Valley y mencionaba ese campus. Pero que yo sepa, en ese campus, bueno, de computación casi no hacen nada y de otras cosas como ingeniería ¿cómo se llama lo que vemos en la tecnología? Nanotecnología, ingeniería de materiales. Sí, sí, nada más se Pero dedicaban a eso, ¿no? Principalmente. pues yo no sé, dime escéptico, pero yo no estoy muy seguro. De hecho, yo tenía un compañero en la Universidad de Guanajuato Ujú, y él hizo mucha investigación, su tesis y todo, acerca de estos carros que se conducen solo, los self-driving. ujú. Y sí decía que su investigación no servía para nada. Qué la... Que de hecho recibían fondos del gobierno porque dice que el gobierno quería tener algo de investigación en eso y pues prácticamente ellos nada más hacían cualquier paper y con eso se justificaban su beca y ni sabían si esto iba a llegar a buen puerto o no. Y él decía que a como su doctor encargado a él no le importaba. Sí, pues es que ya lo ven como un negocio. O sea, ya se pierde la verdadera idea de sí emprender en el sentido de generar nuevas ideas y nuevas soluciones. Sí, pero hablando del caso de México, a mí me sorprende y lo saqué de este reportaje que si mal no recuerdo es del 2021. Ujú, Menciona que en México, bueno, claro, pone mucho a Monterrey y Guadalajara como competidores del Silicon Valley. Sabemos que Guadalajara es mucho más fuerte. ujú. Bueno, Monterrey se da más como que empresas no tanto 100% tecnología, ¿no? Ya, Pero decía que de las startups del país, el 70% están en Ciudad de México, el 11 en Monterrey y el 7 en Guadalajara. ya. Y bueno, supone que la idea la idea del Silicon Valley es de que empieza a generar startups, ¿no? Claro, claro. Sí, por Y eso te digo que alguna, ya se pierde el concepto de lo que sí debería de ser un Silicon Valley, ¿no? De que tú estás generando nuevas empresas. pero a mí me sorprenden estos datos porque, bueno, siempre está como que el chisme de que, o entre voces, que si quieres tener una empresa buena, una startup, tienes que irte a Guadalajara, que es más fácil allá. Pero estoy viendo que aparentemente es más fácil en Ciudad de México, será por población o no sé. A lo mejor sí, ¿no? O sea, porque pues obviamente está mucho más grande la Ciudad de México. Bueno, ¿y qué ventaja tiene Monterrey sobre Guadalajara? Creo que inclusive tiene menos población Monterrey o Yo está creo que más al o menos revés, igual. güey. Yo creo que Monterrey tiene más dificultades para tú, crear algo desde cero. Guadalajara, hasta donde yo me acuerdo, el gobierno sí estaba como que medio interesado y creó una especie de parque tecnológico para ese tema, ¿no? Sí, sí. Pues parte de este tema surgió de esa idea porque como comentamos en las mejores ciudades de México, yo viví en Guadalajara y no me gustó mucho. Y algo que siempre me molestaba era que decían, es que es el Silicon Valley, es que es el Silicon Valley. Y yo un momento dije, a ver, ¿y por qué es el Silicon Valley? O sea, ¿qué empresas hay grandes de tecnología? Si Ujú. esa es la percepción, ¿no? Está Oracle, Intel, IBM y HP. De entrada te diré que HP, yo no conocía a nadie que trabajara en HP. Mm. A lo Había mejor no gente, será, ¿cómo se llama? Un centro de distribución, ¿no? De HP. sí, sí, de hecho, tengo entendido que era más como una fábrica, como que ahí ensamblaban las computadoras y cosas por el estilo. Pero Ya. se menciona como las grandes empresas de tecnologías ahí. Fíjate, ahora pensándolo, a lo mejor también se quieren como que arraigar el concepto de que este es el nuevo Silicon Valley porque tengo las empresas originales de Silicon Valley, ¿no? Sí, Como sí, figuritas. exactamente. Esa es la mala idea de lo que significa o la etiqueta del Silicon Valley, porque tengo las compañías fuertes de allá. Ujú. Pero pues yo no lo sé. Por ejemplo, yo tuve compañeros que trabajaron en IBM y se quejaban que no estaba tan bien ahí. Y yo sé de antemano que los salarios de Intel pueden ser hasta la mitad de lo que son de Oracle. Órale. Entonces yo decía, o sea, Oracle e Intel te mantienen esta fama del Silicon Valley. Y da lo mismo, o sea, tú vas a Guadalajara es muy bonito, pero no ves nada tecnológico, o sea, y menos de la infraestructura, menos No, porque, Sí, o sea, sí, no es nada tecnológico porque obviamente son parques, bueno, el equivalente a un parque industrial, ¿no? O sea, está alejado de la urbe y nada más se dedican a trabajar, ¿no? Encerrados, ¿no? No es como si fueras un parque de diversiones a ver, como lo que estaba en Disneyland, que era el Epcot, ¿no? Que ujú. era de que lo más tecnológico lo ibas a ir a ver ahí, pero como una atracción. Sí, sí, pero bueno, de hecho, mi novia que es de Tampico en su universidad las llevaban a Guadalajara a ver las empresas. Y Mm, bueno, o sea, tú vas a las oficinas de cualquiera de estas empresas y son oficinas normales, no tienen
Claro. Nada más que tienen zonas de descanso con videojuegos y con ping pong y cosas por el estilo, ¿no? Y ya, al mero estilo de Silicon Valley, ¿no? Sí, sí, la misma idea. Y como bien dices, tienen centros de investigación. Supone que Guadalajara tiene 4. Ujú. Y el gobierno impulsa el campo del IT, de tecnologías de información. Yo lo he visto, no me impresiona tanto porque son estos concursos de tu proyecto, si gana, puede tener financiamiento. Que de Ujú. hecho los hay también en Monterrey, ¿no? Nosotros participamos en uno hace 1000 años durante la facultad. De hecho, todavía te siguen llegando correos, ¿no? A mí todavía me siguen llegando. Se me hace que lo bloqueé, no me acuerdo. Ah, bueno, pero sí, ese yo creo que era una especie de subsidiaria del TEC, que todavía sigue haciendo ese tipo de cosas. Pero eso sí, en Guadalajara hay más de 100,000 personas trabajando en el campo de IT. Mm. Algo que me comentaba un compañero que estuvimos viviendo allá, él es de Monterrey también, y él decía que, por ejemplo, en Monterrey tú dices, ¿a qué te dedicas? No, y dices, bueno, soy programador. Y la gente no entiende, o al menos en ese entonces, hace 5 años. Y Mm. decían, bueno, eres de computación, ¿no? Y hasta pueden interpretar que eres de soporte o algo por el estilo. O que eres Y un hacker igual, también. no tanto, no tanto. Y en Guadalajara sí tenían esa idea de que, tú eres un programador, ya sé qué haces, ¿no? O ya sé más o menos cuál es tu área. Ya, ya, Como ya. culturalmente se llevaba un poco más en Guadalajara. Ok. Y pasando Pero a Monterrey. está extraño porque de las empresas que según están aquí, decía este reportaje que eran Amazon, Facebook, Microsoft, Apple y SAP. Yo entiendo que Y Google esas también. grandes, pero son de desarrollo o son, yo entiendo que hay de Es ventas. que es como Inclusive hay barajitas, o sea, hay, pero de desarrollo creo que ninguna. de Hasta ninguna. eso. Yo creo que a lo mejor el SAP. Amazon sí, porque pues tiene sus centros de distribución aquí. Facebook, no me Pero acuerdo si esas no tenía, pero cuentan. no sé si sigue aquí también una de Facebook. Microsoft también tenía. Ese creo que sí era un poquito de desarrollo, pero era más orientado al soporte. Yo Apple no entiendo que sé, SAP ujú. sí. Yo Este, entiendo que Amazon abrió unas nuevas oficinas, pero en Ciudad de México. Y si eran para ingenieros. ok, ok. Bueno, a lo mejor allá sí, pero aquí nada más era centro de Ya no sé. distribución. A lo mejor por eso se nota en Ujú. la palomita, ¿no? Y Y yo supe de buena fe que, por ejemplo, hay Oracle Monterrey, pero solamente son ventas. sí, exactamente. Igual del tema de soporte o de atención, pues está Uber y está Rappi también, ¿no? Sí, sí, bueno, Pero pues no eso debe nada que haber. ver con el desarrollo. Ujú. Consultoría sí hay bastantes. Está Sí, una llamada Wipro, ¿tú la conoces? Vi que era de la India y la mencionaba como una de las fuertes de Monterrey. no, Wipro no me suena, pero de la India está Infosys. Esa sí ya lleva mucho rato Sí, acá. sí. Está Softec. Soptech y Neoris, que supone que Soptech luego dicen que fue fundada en Monterrey, pero yo me creo que una vez lo busqué y no era tan cierto. Porque ya ves que teníamos un maestro que decía que fue cofundador o algo así, o que fue de los primeros trabajadores. Sí, sí, sí. Es que yo también tenía la idea, pero nunca me he metido a su página a ver qué dice la historia o de dónde viene, ¿no? Ujú. Pues su centro, su headquarters están en Estados Unidos. Es Creo que no que están en Silicon sí. Valley, pero. Es que según yo me acuerdo, Softec era más que nada operada por capital de aquí, capital humano, pero todos sus clientes eran de Estados Unidos. Ujú. Y Neoris creo que es la que nace de Cemex, ¿no? No estoy seguro de esas consultorías, ya les perdí el rastro. De hecho, yo trabajé en Softtech. ¿Y qué tal? Ya. ¿Sí te sentías en Silicon Valley? El peor trabajo que he tenido en mi vida. No manches. Dice que fue fundada en Monterrey hace 40 años Ok, por ok. Blanca Treviño. Es que el problema con Softtech es que tu experiencia, ellos intentan ser de hecho como Google, pero tu experiencia depende hasta yo diría que un 90 y tantos % de tu cliente. Es consultoría, ¿no? Ujú. Mi cliente era horrible. De hecho, tenía un jefe que me decía todo lo que te enseñaron en la escuela que no debes hacer, aquí lo hace nuestro cliente. O Órale. sea, malas prácticas a mal no poder. Y Soptech siempre tenía esa sonrisita de que sí podemos, con buena actitud y con ideas buenas, vamos a cambiarle al cliente. No, el cliente Ujú. nunca cambió al cliente. De No, hecho, nunca va a cambiar el cliente, güey. a los que éramos de mi área nos despidieron y te estoy hablando que el ambiente del cliente era muy, muy tóxico. Era un cliente de Estados Unidos. Ujú. Era muy tóxico. De hecho, mi jefe directo, trabajamos con un sistema y mi jefe directo mostró evidencia que el sistema no era bueno. Pero como la persona que le hizo originalmente tenía un puesto alto, pues se ofendió y se empeñó en destruirnos. Ay, güey.
Así de tóxico estaba el ambiente. Y sí escuché gente que tuvo muy buena experiencia en Soptech, pero que Soptech tenían esta empresa del General Electric, eran un cliente de General Electric, Ujú. y prácticamente eso era lo bueno de Soptech. Y lo que hacían era que los estándares que tenían con General Electric los intentaban copiar a otros proyectos. Ya. O sea, era su equipo estrella, ¿no? Si trabajabas con ese Sí. cliente. Ujú. Órale. Pero a mí me fue muy mal, pero yo entiendo que, o sea, es una buena empresa al fin y al cabo, nada más que todos Pero sus ya hace años, ¿no? O sea, vamos a darle el beneficio de la duda de que a lo beneficios. mejor ya mejoraron, a lo Ujú, mejor ujú. ya las prácticas del equipo estrella se propagaron a los demás Sí, proyectos. pues eso fue como el 2014 y por ahí del 2012 creo que Soptech era de las empresas más pesadas de tecnología y fue decayendo. Sí, yo me acuerdo Porque que afuera de sus oficinas ponían el estandarte, ¿no? De las mejores sí, empresas para trabajar en México. pero luego llegó Accenture y prácticamente era un Soptech pero mejor. Sí, sí. Yo me acuerdo que algo tenía que ver Softec con Accenture también, pero Inversionistas tal vez. a lo mejor. Pero Neoris, estoy casi seguro que era básicamente todo el departamento de informática de Cemex es el que creó Neoris. Pero bueno, la desventaja de Monterrey o ventaja que todas sus empresas son como que aplicadas. Es como Ujú, empresas tipo B, ¿no? O sea, no tienen esas empresas como Oracle, que solo Oracle no maneja clientes directamente. ujú. Todo es la tecnología de Oracle. Así es. Y pasando a allá, cerca de donde estás ahorita. Ujú. En Irlanda, aquí sí fíjate que por el tema de impuestos, Irlanda tiene todas las grandes, las estrellas de la tecnología. Entonces ya se Tienen puede, Google. ya puede con toda la confianza decir que son el Silicon Valley de Europa. Sí, sí, te digo, cuando yo llegué se estaba peleando ese mérito con Alemania, pero nunca entendí qué ciudad. Pero Mm, ahorita son los reyes. Está Google, está Oracle, Facebook, Amazon, IBM, Dell, PayPal, Apple, eBay, de todo, de todo. órale. Y hay, de hecho, empresas irlandesas casi no hay. De hecho, yo diría que muy pocas. A lo mejor hay más startups en México que en Irlanda. Órale. Y Ok, también ok. están las consultoras como Accenture, Salesforce, Tata. Pero Mm. aquí, si no están para lavar impuestos, tienen sus centros de desarrollo y tienen sus ingenieros y todo. Hasta está Red Hat aquí en Irlanda, pero creo que no contratan mucha gente. Es muy pequeño, es una oficina nada más. Sí, sí, sí. No, estoy seguro que muchas de estas nada más es un cuartito, ¿no? Nada más para tener la dirección fiscal ahí y se acabó. Sí, sí, el área, por ejemplo, las oficinas de Oracle aquí no son nada comparada con las de Guadalajara. Aquí es un Guadalajara era un edificio. campus, ¿no? O sea, era enorme. Tenían como 3, 4 edificios, rentaban pisos de edificios y acaban de construir un campus hace unos 5 años, creo. Órale. Y el campus sí estaba de otro nivel, o sea, estaba muy bueno. Ok, De hecho, ok. yo creo que estaba mejor que las oficinas de Estados Unidos de Oracle. A lo mejor porque pues estás pagando en pesos, ¿no? Es mucho más Ujú. barato. Sí, bueno, aparte las oficinas de Oracle fueron de las primeras, de Silicon Valley están muy Mm, viejas. bueno, sí es cierto. Inclusive aquí donde vivo ahora en Cork se podría decir que hasta podría ser el Monterrey de aquí porque es un poco más industrial. Mm, Y tiene Apple, Intel, Qualcomm. De hecho, prácticamente tiene todas esas empresas que no quieren, que quieren comprar, quieren hacer campus más baratos. Entonces vienen mm. para acá, para Cork. Ya, ya, ya. Pero sí, sí, aquí sí está muy marcado. Que prácticamente, si alguien te pregunta, ¿te dedicas a software? O sea, ya vienen con esta idea de que de seguro si eres extranjero vienes a software. No se quejan tanto los locales, pero sí entienden que como que, híjole, pues es puro, pues nada más viene la gente aquí a trabajar es software, ¿no? Y si no trabajas de software, está muy difícil. De hecho, varios amigos luego se quejan de que es que aquí todos trabajan en software, tienen como una lista de 3, 4 cosas, ¿no? Digo, bueno, es que no hay muchas opciones. De hecho, un amigo era ingeniero industrial y vino aquí y aquí no hay trabajo de ingeniero industrial. Ni de... Entonces, hace poquito conocí un mexicano que trabajaba de ingeniería civil. Se me sorprendió. Pero lo que voy es que no hay tanto, es muy difícil. Él terminó dedicándose a análisis de datos porque no hay tanta, yo creo que aquí no hay nada de mecatrónica ni de robótica, a lo mejor robótica un poquito más, pero es muy poquito. Sí, es Eh, más um, digital, ¿no? El sí, mercado. pues que como es un país pequeño, yo creo que pues, en la ciudad han de haber muy pocos psicólogos, por decirlo así, o si te quieres dedicar a música, por ejemplo, sí hay mucho en Irlanda, pero lo que me refiero es que como que tiene su lista de pocas carreras a las que te puedes dedicar ¿Mm? y son muy contadas. Ya, ya, ya. Entre ellas está IT.
Pues cada país y cada ciudad pues hace lo suyo, ¿no? Para tratar de conseguir ese concepto propio, porque básicamente ya es interpretación y es subjetivo, ¿no? Ujú. De ser un Pero, Silicon Valley. pero ¿qué Entonces, se necesita para ser en verdad un Silicon Valley? ok. En base a, o sea, al original, o sea, si nos vamos a qué hizo el original y cómo llegó ahí, pues sí es investigación, Ujú. obviamente de la mano de la innovación, desarrollar ambos conceptos y obviamente ya lo que viene siendo la atracción de capital para fundar esas startups o esas nuevas empresas que a su vez generen más tecnología y más valor. Y posteriormente, ya como efectos negativos, pues mandar al carajo todo lo que es la vivienda alrededor de ese lugar. Es el Ese es el reloj. modelo Silicon Valley. Pero luego estaba yo viendo unos chicos de Visual Politics, unos españoles que hacen videos en YouTube, y hablaban un poco en Europa, claro, de qué se necesita para progresar. Y ellos, al fin y al cabo, mencionaban que, por ejemplo, aquí en Europa hay mucha investigación civil, pero esa investigación nunca termina en algo físico, por decirlo así. Y ellos Ujú. decían, la solución es investigación militar. ¿Crees que tengamos eso? O sea, investigación militar, ¿tú más o menos qué opinas? Porque los militares, yo lo que veo el problema es que investigación civil o una empresa, digo, no te vas a fundar tú una empresa para investigar por 10 años y tener un producto excelente, ¿no? Algo que a lo mejor sí te pueden hacer los militares de Estados Unidos, tener investigaciones de 10, 15 años de inversiones, ¿no? Es que ahí ya No depende mucho creo. del país. O sea, países que sí tienen un presupuesto bastante gordito para todo lo que tenga que ver con militar son Ujú. los que más avanzan en ese aspecto. Estados Unidos es el número uno en eso. Tanto así de que yo creo que todos los proyectos que tengan que ver con el espacio que está SpaceX Sí, son gracias a que se ha ganado contratos militares de un buen de dinero. Entonces, pero o sea, basando el concepto físico de tecnología que viene siendo la aeroespacial, pues sí es a través de contratos militares, ¿no? Y no sé si tú te acuerdas que el año pasado o el antepasado, no me acuerdo si era el 20 o 21, que hubo un revuelto ahí en Google porque había muchos contratos militares que salieron a la luz de que sí los tenían activos. Y entonces el personal se vio como que en fuego cruzado porque iba contra los ideales de Google, ¿no? Que era lo de la paz y no todo ese supe, no rollo. supe. Sí, sí, sí. Entonces ahí fue cuando hubo una especie de revolución civil interna en Google Y, por y yo esos sé que contratos militares. Yo sé que para investigar en la milicia de Estados Unidos, aunque seas privado, tienes que ser ciudadano. Ah, sí. O sea, el equipo que, o sea, haz de cuenta que en el contrato te piden exactamente quién va a trabajar, ¿no? En el contrato militar, o sea, todo el rollo. No puede haber, no puede nadie ver algo que tenga que ver con ese proyecto si no está en esa lista de usuarios autorizados. ¿Crees Pero lo que sí se les filtró, pues es el decir que sí tenían contratos de ese tipo. que mal? ¿Crees Ujú. que crees que pueda haber buena investigación militar en México o fuera de Estados Unidos? En Porque México ahorita, yo no sé, güey. Lamentablemente ahorita estamos en lo que, entre comillas, es un presupuesto la republicano. promesa franciscana. Sí, o sea, básicamente vamos a hacer todo lo posible con migajas. Ujú, Entonces, yo creo que ninguna investigación puede ser fructífera con migajas. Es muy, muy difícil. ujú. Yo Y menos militar. me considero un poco ignorante en el tema, pero ¿tú sabes si hay investigación militar en México al menos? No sé. Todo lo compraremos ya hecho. Es que yo creo Porque, bueno, que como es militar, güey, eso ujú, creo que es de las pocas cosas que en transparencia sí ujú, se omiten sí, muchos detalles. sí. Entonces, a lo mejor sí hay, a lo mejor no, quién sabe. Pero obviamente en el caso específico de México, pues todo el presupuesto se va contra la lucha contra el narco, ¿no? Sí, porque sabemos que Estados Unidos investiga, Rusia investiga y según entiendo Alemania, China también. que de hecho ahorita, China sobre todo, ahorita más o menos entendemos que gracias a la guerra, lo que se debería de investigar es en drones militares y en tanques de guerra. Pero yo lo que veo es que ellos saben que ellos pueden hacer una inversión de 10 años a un tanque de guerra moderno, sin resultados obviamente en esos 10 años, pero yo creo que en el lado civil eso es muy difícil. Tú que estás involucrado en esta área de que conoce inversionistas y proyectos, ¿le podrías vender a alguien una idea de que voy a hacer un proyecto, pero necesito tanto dinero y en 10 años te doy resultados o algo por el estilo? Sí se da, pero ya cuando vas a algo militar, yo creo que está muy complicado. O sea,
un ejemplo un poquito más cerquita, ¿no? Supongo que tú quieres hacer una compañía de carros, no de Sí. tanques, de carros. Conseguir una serie de inversionistas o bancos que te puedan apoyar con ese capital y que el retorno de inversión sea de 10 años y está bien complicado. Para Pues eso es lo cosas que yo me imagino. físicas y de alto grado de tecnología, por así decirlo, sí está muy complicado. Sí. Y no te vayas tan allá. O sea, por ejemplo, Tesla lo que hizo fue más o menos ese tipo de modelo, pero no fue a 10 Sí. años. Yo tengo entendido que era más. Por lo mismo de Sí, que sí. pues, hay un periodo de pruebas muy grande. Sí, yo vi hace poco que cuando entró Elon Musk a Tesla, ya tenían un prototipo. Obviamente no estaban años luz de tener una línea de producción, Sí, sí, pero sí. ya tenían algo grande, no llegó de cero este tipo. Entonces, Sí, o sea, lo que sí hace el capital es acelerar un poco la producción. El ujú, desarrollo ya depende mucho del tipo de tecnología que estés desarrollando, ¿no? Pero la sí. producción masiva sí le impulsa bastante. Ujú. Entonces yo creo que cuando llegó Elon Musk, nada más le apostó más que nada al, bueno, ¿cómo masifico esto que ya está funcionando, ¿no? Ya la etapa, por así decirlo, entre comillas, más Fácil. sencilla, más sencilla, porque obviamente tienes que hacer el plan de Sí, logística, más el sencilla para él. surtido, exactamente, más sencilla para él. Volviendo a lo de la investigación militar, no sé. En México, la verdad, desconozco. Y ¿Y civil? viendo su hermano gemelo feo, que es la investigación científica, yo creo que debe estar igual. Yo lo que, saliéndonos un poco del caso de la investigación científica realmente, yo lo que sí noté trabajando para empresas grandes y pequeñas de IT es que las pequeñas es solucionamelo ya. Ujú. Y en las grandes sí es tómate tu tiempo, hay presupuesto para que si quieres hacer el proyecto más grande, pero a mí me interesa que lo soluciones bien. Así es. Y los Esos otros son son los dos rápido. ejemplos de México, ¿no? Y tenemos el tercer ejemplo que son las startups de allá, de Silicon Valley, en Que se la que pueden otra tomar vez años. mencionando el modelo de que pues obviamente ellos no se preocupan por el capital porque su tirada es voy a hacer un prototipo, lo presenta a una serie de inversionistas, me cae un buen de lana, lo suficiente como para subsistir un año o dos, Ujú. y ahí ya es cuando, dependiendo los valores y la misión de esa empresa, si se la llevan tranqui y se quedan con el dinero o si le meten ganas y así hacen un buen producto, ¿no? Sí. Lo que mencionaba esos chicos de Visual Politics es que en Europa hubo una investigación que yo entiendo hizo un poco de ruido. Yo recuerdo haber visto noticias de eso, que se trataba de convertir la basura en una especie de producto que podría ser usado como carbón. Órale. Entonces fue muy, pues casi decían que iba a solucionar el medio ambiente, ¿no? Pero Uh-huh. como es una investigación civil, se terminó y todo muy bonito y termina en o sea, la patente está guardada en el cajón de alguien. Ya. Entonces, como que no han encontrado quien se anime a tratar de hacerlo a gran escala o a tratar de hacerlo negocio. Sí, es que en México lamentablemente los contactos son los que definen muchos proyectos. Yo por eso, O sea, si tú conoces, o sea, mínimo de, no sé, a dos niveles, por así decirlo, o sea, el amigo de un amigo de un amigo, que tú sabes que tiene las posibilidades de invertir y que conoce más camaradas que tienen posibilidades de invertir, de ahí te puedes colgar. ujú. Pero si no, sí está más complicado. O sea, tú llegar en frío con un banco, con una serie de inversionistas, va a estar mucho más complicado que si te compren la idea. Yo por eso en la fórmula siempre mencionaba que no solamente es dinero e investigación, necesitas emprendedores, porque necesitas como que alguien que le vea el negocio, ¿no? O que le vea Uh-huh. O que lo la sepa vender funcionalidad. también, es importante, que lo sepa explicar, ¿no? O sea, de que puede ser un concepto nuevo y diferente que a lo mejor una persona normal no lo va a entender, pero si lo bajas a una presentación masticable, yo creo que sí te puede pegar el proyecto. Sí. Y hablando de investigación, yo en mi opinión cruda, ninguno de esos Silicon Valleys van a ser un Silicon Valley por una sencilla razón. No hay una buena universidad. O sea, en Guadalajara y en Dublín sí hay buenas universidades, pero ninguna va a estar cerca de Stanford o de la Universidad de California, la de Bakery. Es que No, estamos hablando que porque ellos tienen su modelo ya de años de experiencia de que sí les jala, ¿no? Para pues generar ellos. este tipo de Ujú. cosas. Pues estos los de California son los que hicieron los del BSD, que luego fue el FreeBSD y todas estas versiones, que El luego Berkeley desde Solution, ahí. sí. Exacto. O sea, estamos hablando que esas universidades crearon la tecnología que se usa hoy, que todos están copiando. Uh-huh. Cómo la Universidad Autónoma de Nuevo León o la Universidad de Guadalajara o alguna universidad de aquí de Dublín como la que estuve yo, no creo que nunca van a llegar a ese nivel. O sea,
Yo creo que para un Silicon Valley necesitas un Stanford. ¿Tú qué opinas? Es que sí, no, güey. Específicamente, o sea, hablando de mi caso próximo, que es México, más específico Nuevo León, el único que podría es el TEC, y es porque comparte el mismo concepto de educación privada, güey. ¿Por qué? Porque la educación privada medio te garantiza sueldos respetables para los maestros. Uh-huh. Maestros que sí se van a enfocar en sacar adelante pues a los estudiantes y a su perfil académico y crecer dentro de la misma universidad. Las escuelas públicas, como te has de acordar, nos tocó de que pues son maestros que llegan y tienen su trabajo antes y después de dar las clases. Entonces casi por amor. no se enfocan en la academia. Entonces si no se enfocan en la academia, ¿cómo van a darle su 100% a los alumnos? ¿Cómo van a darle su 100% a la universidad? No se puede. Entonces... Pues ese tipo de universidades, pues como ya tiene un buen capital, a través de su prestigio, a través de sus subnegocios, yo creo que es muy diferente, güey. Tendríamos que tener una universidad con ese mismo enfoque. Sí. Que otra vez, siendo México, lo veo bien difícil porque tendrías que cobrar lo mismo o más que el TEC. Pero igual, bueno, a lo mejor es que la iniciativa del TEC es diferente, pero... Yo no he conocido buenos ingenieros del TEC, pero ninguno que diga un nivel Stanford, ¿no? Y ya ves que teníamos este maestro Aurelio, que él decía que fue a dar clases al TEC y que nadie le interesaba la clase, que como que tienen en su opinión, tenían esta idea de que ellos solo no querían, pues como dicen, quemarse las pestañas, ¿no? Sí. Sí, pero es que estás dejando de lado todo, o sea, la raza que sí ocupa... superarse para conseguir una mejor situación de vida, lamentablemente ahorita están cayendo en las escuelas públicas. Uh-huh. Entonces, en Estados Unidos, ¿qué pasa? Bueno, tienen su propia mafia de los préstamos escolares, pero al menos sí les aseguras medio una buena calidad de educación, ¿no? Claro que venden su alma por unos 15 años, pero la educación buena ya la tienen. Sí. Entonces quizás sería copiar esa mafia, o sea, buscar otra vez pros y contras de si adoptamos una especie de mafia de colegiaturas donde ya no hay escuelas públicas a nivel universidad, pero sí le metes sueldos, sí le metes calidad a la educación, pero lamentablemente les generas deudas casi impagables a corto plazo a los alumnos. Esa podría ser una, pero no nos garantiza que podamos conseguir nuestra propia Stanford, ¿no? Sí. Yo en el poco tiempo que estuve en la UNAM, sí me di cuenta que investigación así de primer mundo es solamente en medicina. Uh-huh. Y por ejemplo, la Facultad de Ciencias era matemáticas, o sea, y lo que había bueno de computación era esas ramas de matemáticas y computación. Entonces, también allá se veía, tampoco no hay muy buenos ingenieros de primer nivel, por decirlo de alguna manera, o computólogos de primer nivel en la UNAM. Es que yo creo que no hay, porque no tienen un área dedicada a desarrollo. Uh-huh. Porque en la facultad te enseñan lo básico o poquito abajo de lo básico. Lo chido pues sí, está en el trabajo y quizás ya en áreas de desarrollo especializado. Pues yo sé que prácticamente es muy cierto, pero yo he visto los planes de estudios de Stanford y yo he visto las clases de Stanford y no, o sea, otro nivel. Yo creo que inclusive ahorita de hecho creo que del MIT están abiertas las clases, la mayoría de las clases del MIT. Uh-huh. Yo creo que hasta puedes aprender más, obviamente necesitas buen inglés, pero... Sí. Yo creo que hasta eso sí le dan valor, ¿no? O sea, ellos mismos saben que no toda la gente puede aspirar a ese tipo de vacación y más en ese tipo de herramientas. Pero pues bueno, ya ves cuando estábamos en otros en la escuela que decían no voy a dar la clase de compiladores porque nadie va a trabajar de compiladores. También está eso, el saborcito a tercer mundo que te impide pues que está gacho. Que sí se den las cosas, ¿no? Yo hace unos años apliqué una vacante de compiladores y me dieron una patada en el trasero porque pues obviamente no tuve buena educación. Uno de Stanford sí va. De hecho, el maestro en la UNAM, pues yo llevé compiladores en la UNAM. Y él decía que en universidades tipo Stanford ven compiladores más que nada porque el proyecto final lo que quieren enseñarte, aparte de que salgas con alguna ganancia, es de que sepas cómo hacer un proyecto complicado, ¿no? Saber administrarte, saber contar tus tiempos. Órale, qué chido.
Entonces era como que doble ganancia, ¿no? A lo mejor decían, no, no aprendes nada, lo que vas a programar está muy específico, Ujú. pero al fin y al cabo saber aprender a hacer un proyecto complicado, ¿no? Donde vas a tener 3 personas trabajando, vas a tener que dividir las tareas y cosas por el estilo. Sí, es que sí se le tiene que invertir a la infraestructura de la educación. Sí, sí. Pues igual lo veo complicado. ¿Y de inversionistas en México? ¿Crees que hay buenos inversionistas? Pues yo creo que sí hay, pero como te digo, el chiste es de que están escondidos. O sea, los que sí están dispuestos y andan buscando proyectos aquí dónde invertir, lamentablemente no hay como que una guía amarilla de inversionistas. Tienes que buscarlos o que te llegue algún contacto de rebote. Pero de que hay, sí hay. ¿Ves los programas esos de Shark Tank? Ándale. De hecho, gracias a eso, como que más se ha abierto un poquito el tema del arriesgarte a invertir Sí, en proyectos de ese estilo, ¿no? Ya sí. sea algo físico o algo digital. Pues yo, como no tengo cable, yo los he visto como que pedacitos en internet. Y si veo Ya, los ya, ya. mexicanos, estoy a lo mejor hablando de más porque no me he puesto a ver todos, pero los mexicanos que he visto son como que había una chica que hizo un shot, un vasito de shot que te lo podías comer. Wow. O como que le quieren dar mucha importancia a esas cosas tipo mexicanas, de que telas de agave o creo que bicicletas de bambú y cosas por el estilo. Ya, ya, Pero ya. una vez vi uno americano y era un tipo, tenían un dron que se podía transformar, como que se volteaba y prácticamente era un avión, entonces podía ir súper rápido y luego se volvía dron y podía filmar. Y luego se volvía súper rápido y volvía. A su Entonces madre. no le veo mucha comparación, es mi punto. O sea, como que Es que todo va otra vez a la educación, güey. pues, yo lamentablemente veo que como que en México las cosas pesadas, no sé, el desarrollo de electrónica pesada, matemáticas pesadas, quiero pensar que la medicina se da bien en la UNAM, pero como que la gente la flojera, prefieren tener más como que ideas. Que de hecho, Sí. eso sentí cuando tú y yo estudiamos, porque yo me imagino que algún maestro compró esta idea de Stanford, es el tipo del Federic. Ujú. Y no sé si lo recuerdas como yo, pero nos decían como que no, es que haz su propia empresa y emprendedores y cosas, pero no sabíamos hacer nada. O sea, o sea, esos tipos de Stanford saben de pies a cabeza cómo funciona una computadora por dentro y así saben hacer su empresa, pero como que Ujú. nosotros nos vendían más la idea de El aviéntate nada más. sí, Aviéntate al precipicio. o esta idea como que de vendedor o de emprendedor, de saber a los negocios, pero yo decía, yo no estoy estudiando negocios, estoy estudiando computación. Ujú. Que según entiendo los chismes es lo que pasa en el tech, ¿no? No, te enseñan más como que a tener mentalidad de tiburón, para que me entiendas. Ok, ok. Pues sí, es su tirada y siempre lo han dicho. O sea, nosotros no creamos empleados, creamos líderes. Es como que de sus eslogans también. Pero, o sea, yo entiendo la idea, pero también necesitas así, o las startups son líderes que saben mucho de tecnología, de bajo nivel, no nada más superficial. Se supone que sí, pero es bien, va muy de la mano con el nivel educativo que le des a esos güeyes, ¿no? Sí, A los que están creando el startup. sí, sí, ya ves. ¿Cuál sería tu conclusión del tema? Silicon Valley es una marca, a final de cuentas. No, no sirve para nada. No. Y si sirve para algo es para destrozar economías, güey. Porque una cosa es tener el Silicon Valley y otra cosa es aguantar el Silicon Valley. Sí, Ok, sí, a lo ok. mejor le falta madurar, ¿no? Porque Ajá. Bueno, a ¿cuál es lo tu mejor conclusión de esto? A mí personalmente me encanta esta idea de innovar. Sé, como tú dices, que Silicon Valley ya perdió esa misma identidad, que yo lo diría como que la identidad clásica de Silicon Valley. A mí me gusta un poco eso, o sea, yo a veces, obviamente yo no tengo los medios ni el intelecto, pero a veces veo problemas que digo, híjole, estaría muy bien que alguien lo viera como este del Silicon Valley y inventarte algo, a lo mejor no solo una app, sino algo de electrónica, algo por el estilo que lo solucione. Sí. Pero sinceramente, como digo, para mí ese es el real Silicon Valley y lo que está ahorita, inclusive en Palo Alto no lo es tanto. En algunos lugares sí, en otros la mayoría no. Es que yo creo que como todas las cosas humanas empiezan muy bien, hay veces en las que todavía a su mediano proceso andan funcionando bastante bien, pero al final como que algo pasa y se van atrofiando, ¿no? Como toda la vida, todo a final de cuentas se va acabando. Pensé en la música. Empezaron bien con Mozart, luego se fueron bien con el rock y luego el reggaetón. Míranos ahora, Dios mío, qué vergüenza. Muy bien, muy bien. Caray, ok. Bueno, como referencias era el documental que mencionaste, ¿verdad?
Sí, sí, se llama, como sería en español, Los secretos de Silicon Valley, Ruptura, de la Ujú. BBC. Ok, O sea, hay ok. un tipo, un inglés viajando ahí entre las ciudades y todo. Pues está el libro de Silicon Valley para foráneos y Ujú, tiene así como que un subtítulo que dice Los secretos detrás de la capital mundial de la innovación de ujú. Reinaldo Norman. Ok, ok. Y varias de las ideas del Silicon Valley Latinoamérica en una página que se llama Bloomberg Línea, que Ujú. a mí me parece brasileña. Viene este artículo en inglés, diría, o sea, la traducción diría algo como ciudades que compiten para ser el Latinoamérica, el Silicon Valley de Latinoamérica. Ok, ok. En el lado de shows, pues está el documental ya viejito, es de 1999, que se llama Piratas de Silicon Valley. También hay una serie más o menos reciente, lleva bastantes temporadas, que se llama Silicon Valley, pero obviamente esa es más de rebane, o sea, es más como que parodiando todo lo que tenga que ver con Silicon Valley. De hecho, hay un episodio bien chido donde uno de los personajes se supone que es muy reconocido por ser un ermitaño, ¿no? No se junta con nadie. Y empieza a interactuar con un conserje que casualmente pasaba por ahí, como que no se caían mal, entonces se aguantaban, ¿no? Lo Ujú. curioso es de que se comunican como el ping, es decir, hacen todo el proceso de acknowledge, de request, pero obviamente pero Ah, no te lo escriben, ¿no? Pero si te guachas de que están haciendo como pinche ping 4, güey. ujú. Está muy reba. También está una serie que no la he visto, pero la recomiendo mucho, que se llama Halt and Catch Fire, que básicamente ese sí habla de Silicon Valley desde el principio. Creo que acaba de salir la cuarta temporada. Y yo creo que sería todo, ¿no? Aparte Sí, de todo sí, lo que está en internet de que tenga que ver con Silicon Valley. sí, Hay sí, varios artículos ahí. Pues de hecho en Berkeley y en Stanford hay unos articulillos de las historias también. sí. Ok. Yo creo que ya sería todo por el tema de hoy. No sé si quieres agregar algo final, Alan. No, no, no es todo. Bueno, muchas gracias por escucharnos y espero que les haya iluminado y generado sus propias conclusiones el de si conviene tener un Silicon Valley, qué es y las consecuencias también de tener alguno, ¿no? Entonces, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. No hagas caso, no es cierto. No es cierto. No hagas caso, no es cierto. No es cierto. No hagas caso, no es cierto. Nuestra página web es www.imxx.wtf, es decir, what the fuck.